Cordial saludo, estimados estudiantes. En las clases anteriores les había hablado un poquito acerca de la variable tránsito. Habíamos observado el concepto de factor camión. Les había dicho que pues era el daño que estaba asociado a cada vehículo y les había dicho que anotaran en sus apuntes la fórmula para determinar el número de ejes simples equivalentes por año, y ustedes la anotaron allí entre sus cuadernos, entre sus apuntes. Los factores primordiales que vamos a tener en cuenta ahora para determinar la cantidad de ejes simples equivalentes es el TPDA. Les había dicho que era el tránsito promedio diario que experimentaba nuestra vida y que de pronto, dependiendo el lapso de tiempo en el cual se realizaban las mediciones, ustedes podían encontrar que se llamaba, por ejemplo, TPDS o TPDA, dependiendo pues si se realiza en un año o en una semana. El BC, que les había comentado que era la proporción de vehículos comerciales, es decir, los vehículos que a nosotros nos interesan, buses y camiones, porque son los que me generan mayor daño sobre mi pavimento. El DD, la distribución direccional, les había dicho ya a ustedes que dependiendo la dirección es también la distribución de los vehículos. De pronto hay vías en las cuales tenemos mayor cantidad de vehículos en una de las dos direcciones. Eso lo tenemos en cuenta a través de ese factor DD. El factor DC es un factor que está asociado al carril de diseño. Hay carriles también de pronto, dependiendo del tipo de vía, pues ustedes pueden tener diferentes configuraciones de carriles. Entonces ese DC está asociado a la parte de carril. Y FC era el factor camión o el factor de daño asociado a cada uno de esos vehículos. Más adelante, en la presentación, yo les dejé acá pues cómo pueden tomar el DD, el factor direccional. En este caso, la mayoría de las vías nos pide que tomemos de pronto el 50% en cada dirección. Sin embargo, pues también dependen de la información que ustedes recojan de la vía que están de pronto que van a diseñar. Acá les traje algunos datos sobre distribución de vehículos, autos, buses, camiones y las diferentes configuraciones que podemos encontrar de camiones. Aquí les agregué una tabla en la cual se encuentra el factor DC dependiendo del número de carriles que ustedes tengan. Qué valores puede tomar el DC de acuerdo a la norma INVIES y de acuerdo a la norma ASTO. Y posteriormente les traía un ejemplo. En el ejemplo ustedes pueden observar la distribución anual de TPDs, incluyendo el porcentaje de autos, buses, camiones y pues la distribución asociada a esos camiones. En la parte de abajo está el factor de daño o el factor de deterioro, que sería mi factor camión. Nos dicen que es una vía de 2 carriles. Nos dan el factor direccional 0,50, es decir, la cantidad de vehículos que pasa por cada dirección, y nos dice que vamos a determinar la cantidad de ejes durante estos 5 años. Entonces ustedes trabajarían con la tabla que tenemos aquí. Si analizamos todo el concepto que hemos realizado hasta el momento, solamente me interesarían pues los buses y camiones porque son los que me generan más daño. Este porcentaje de distribución de camiones es un porcentaje del total de camiones. Entonces, de esa manera ustedes pueden determinar el número de ejes equivalentes por año. Entonces, cogemos los vehículos que más daño me generan, en este caso los buses y los camiones, y empezamos a determinar entonces cuántos ejes va para cada uno de ellos, teniendo en cuenta la ecuación del cálculo de número de ejes que ustedes tienen allí. Entonces, cojan el TPD de este año, en este caso es el año 5, entonces cogen el TPD y lo multiplican por el porcentaje de vehículo comercial. En este caso, buses es solamente el 10%, entonces multiplicamos por 0,10. El factor direccional, 0,5,
el factor de carril, en este caso, pues nos remitimos a esta tabla en la cual está la distribución por carril. Como nos dice que tiene uno en cada dirección, pues podemos trabajar con uno de acuerdo a envías o a la asta. Listo, venimos hacia acá, calculamos el TPD, pues simplemente multiplicando. Luego lo multiplicamos por el factor de año o factor camión. En este caso el de buses es 1. Multiplicamos y obtenemos una cantidad de ejes para buses. De la misma forma lo hacemos con cada una de las configuraciones de camiones. El camión, entonces les había dicho yo a ustedes que era un porcentaje del porcentaje de camiones. Entonces cogemos el TPD, lo multiplicamos por el porcentaje de camiones, luego el porcentaje de pronto de este tipo de 2 ejes, multiplicado igual por el factor dirección, el factor carril, luego el factor de daño, es decir, el factor camión. Calculamos también los ejes y de esta manera lo hacemos para cada uno de los años, hasta que obtengamos pues un valor total. Después de que lo hagamos para cada uno de los años, de pronto voy a tratar de bajarles aquí un poquito para que lo observen. Sumamos entonces toda la cantidad de ejes por año y así podemos calcular un acumulado de la cantidad de ejes equivalentes que se presentaron durante esos 5 años. Es decir, cuánto ha soportado mi estructura de pavimento hasta el día de hoy, dependiendo de pronto los datos que ustedes recolectaron. Resulta entonces que nosotros realizamos una caracterización de los vehículos que transitaron por allí y de pronto calculamos cómo fue la variación a lo largo de unos años conocidos. Ustedes verificaron de pronto cómo fue el comportamiento de los vehículos que no me interesan tanto y de pronto los vehículos comerciales que sí son los que a mí de pronto me generan mayor daño. Entonces es importante tener en cuenta que esos vehículos van a tener un crecimiento a lo largo de los años. Y INVIAS entonces nos dice que nosotros podemos trabajar con tasas de crecimiento que varían de pronto del 3 al 6% con respecto a un año del otro. Y allí entonces tendríamos que hablar de un parámetro que sería la rata de crecimiento. ¿Qué porcentaje me va creciendo mi TPD con respecto a los años posteriores? Y allí entonces es importante tener en cuenta pues 2 tipos de obras que podemos encontrar. Obras de rehabilitación en los cuales tenemos un tránsito acumulado, tránsito que ha pasado durante los años que estuvo en uso mi pavimento, entonces puedo determinar cuánto ha soportado mi estructura. Y de pronto cuánto lo voy a proyectar a los años que yo ya he estimado a lo largo de mi diseño. Entonces de pronto hablamos de una proyección del tránsito a pues la cantidad de años que ustedes especificaron en su diseño. Entonces es probable que los porcentajes de tránsito promedio diario disminuyan o de pronto aumentan, no sé, dependiendo la tendencia de los datos que ustedes tienen, el tipo de vía, el tipo de ciudad en la que ustedes se encuentran. De esa forma puede ser la configuración de los vehículos a lo largo de los años.